vamos a hablar de la salud mental en medio del COVID-19. Salud mental. Entonces, mi amor, ¿qué es salud mental, por favor? Bueno, para hablar de salud mental, primero es importante mencionar a la Organización Mundial de la Salud, quien establece que para tener una salud mental es necesario que tengamos un estado completo de bienestar, tanto en la parte física, mental, social y no solamente la ausencia de enfermedades. Es decir, que la salud mental se refiere a estar tranquilo, a estar satisfecho con lo que es, a tener buenas relaciones sociales y no solamente la ausencia de algún trastorno mental. Ah, qué bueno, o sea, es estar bien. Y esa es una pregunta para ustedes, ¿no? ¿Cómo se sienten ustedes en casa en estos momentos? Abrumados, etcétera, en fin. Pero bueno, pensemos entonces, ¿cómo sabe una persona que no tiene una buena salud mental? Bueno, para que obviamente una persona identifique que no tiene una buena salud mental, debe aparecer ciertos síntomas o signos a los cuales les voy a mencionar. Por ejemplo, se puede decir que una persona no tiene salud mental cuando soporta abusos físicos, sexuales y psicológicos, constantemente está involucrado en relaciones tóxicas, tiene un mal concepto de sí mismo, manifiesta periodos de tristeza constantemente, no es capaz de controlar su ira hasta el punto de tener que golpear a otros y pues también se le dificulta manejar el estrés. Obviamente son muchos signos que podríamos utilizar para identificar que una persona no tiene la salud mental, pero pues por ahora podría mencionarles estos. Ah, ok, muy bien. Ustedes estarán haciendo su análisis, ¿cierto? En casa, si están manifestando mucha ira, algo de depresión, estrés extremo, de estar encerrados, en fin. Bueno, muy bien. Ahora la siguiente pregunta es, ¿qué sentimientos y qué comportamientos puede experimentar una persona durante este tiempo de aislamiento que vamos a tener? ¿Qué sentimientos, qué comportamientos? Bueno, como les decía, si bien es cierto, todos hemos experimentado un cambio muy brusco y el ser humano ante esos cambios crea procesos adaptativos y uno de ellos es el duelo. Pero cuando uno no menciona esta palabra, generalmente las personas lo asocian a la pérdida de un familiar, a la muerte de un familiar, pero el duelo es considerado como la pérdida significativa de algo. Actualmente todos hemos tenido alguna pérdida, algunos tuvieron pérdidas de trabajos, de estabilidad económica, de libertad, de actividades que son placenteras para todos o para esa persona. Entonces este tipo de cosas, este tipo de pérdidas hace que el ser humano entre en un periodo de duelo. Una psiquiatra mencionó que dentro del duelo se podía presentar unas fases. Estas fases no se van a dar de manera consecutiva, sino que pueden ir apareciendo y desapareciendo. Otra cosa que hay que tener en cuenta es que no todas las personas lo van a vivir con la misma intensidad. Entonces, dentro de las etapas que decía esta psiquiatra, era la primera que ella mencionaba era la negación. Entonces, en la negación, el ser humano entra dentro de una incredulidad. Cree que, por lo menos si lo asociamos al COVID-19, entonces pensaría que los medios de comunicación están siendo muy trágicos, que esto es algo sencillo, que es una simple gripa, y de hecho actúa de acuerdo a sus pensamientos. Por eso es que vemos que hay personas que todavía siguen saliendo a las calles, que no toman las medidas preventivas y demás. La otra fase es la ira. Es normal que en este momento o en estos tiempos se empiece a manifestar la ira, ya sea la ira hacia el presidente, se puede trasladar hacia el presidente, hacia los servicios de salud, hacia los seres queridos con los que estamos rodeados, incluso hasta hacia nosotros mismos. Empieza la culpa, el ser humano siempre va a buscar un culpable. La tercera fase es la negociación. En esta etapa empieza a añorar todas las actividades que antes hacían. Entonces empiezan a añorar que el trabajo, que cuando uno podía salir al parque, cuando uno podía caminar tranquilo por la calle, e incluso empiezan a tener pensamientos muy fantasiosos como por ejemplo, cuando todo esto se acabe yo voy a cuidar el medio ambiente, ahora sí voy a trabajar juicioso, ahora sí
si voy a disfrutar la vida. Las personas también pueden realizar negocios con Dios, entonces dice, si termino viva después de este proceso, ahora sí te voy a seguir, Señor, ahora sí me voy a ser una persona comprometida, voy a servirte, en fin. Empezamos a crear como esos pensamientos mágicos con el fin de que se acabe el proceso por el que estamos viviendo. La cuarta fase que puede aparecer es la depresión. Es normal que en este tiempo usted sienta periodos de tristeza, que quiera aislarse completamente, que no quiera hablar con nadie, incluso ante tanta rutina puede aparecer la pérdida del sentido de vida, entonces pueden aparecer pensamientos como que no vale la pena vivir, qué tal si me muero, bueno, todos los pensamientos relacionados a la muerte. Y como última fase está la aceptación. Ya el ser humano es consciente de la realidad y crea estrategias para adaptarse a esa realidad y para superar esa realidad. Entonces, como les venía diciendo, recuerden que son 5 fases. La primera fase es la negación, la ira, la negociación, la depresión y la aceptación. No sabemos en qué fase estaremos, o sea, cada uno pues se analiza y se dará cuenta en qué fase estará. No quiere decir que se va a presentar todas las fases en su vida, ni que todos lo van a experimentar. Puede, por ejemplo, que Robinson lo experimente y yo no. ¿Por qué? Porque cada persona tiene una manera de reaccionar ante las situaciones adversas y una manera de interpretar cada realidad. Qué interesante, ¿cierto? Estas 5 situaciones que se pueden presentar, de hecho es lo que uno revisa cuando mira redes sociales, cuando escucha a la gente. Hay gente que todavía niega que el virus sea una realidad y tratan de ocultarlo y salen a la calle como si nada. Qué interesante, ¿cierto? Otros manifiestan eso. Vea que es muy interesante ver cómo de la parte psicológica se manifiestan estas cosas, se puede notar con mucha claridad. Bien, seguimos saludando a las personas que van llegando. Ya alcanzo a ver a Simeón, a Diana Carolina, a María Elena, se ha sumado una buena cantidad de personas y queremos darles la oportunidad a ustedes que nos vayan haciendo preguntas relacionadas a la salud mental, que ya nuestra psicóloga nos ha dicho de qué se trata, es el bienestar en todas las áreas de nuestra vida, y preguntas relacionadas con estas situaciones que ustedes digan, bueno, yo no sé si esto que estoy viviendo es normal por estos días, he tenido esto, he tenido aquello y me gustaría saber qué hacer. Igual más adelante les vamos a dar nuestros números de teléfono para que puedan también tener acceso a nosotros, hablarnos, escribirnos, porque estamos precisamente para ayudarles. Mi esposa desde su trabajo de psicología, su servidor también como pastor consejero, queremos ayudarles. Entonces, seguimos saludándolos a las personas que se están uniendo. Qué bueno que estén con nosotros. Marley, bienvenida a la transmisión. Y bueno, ¿qué hemos hablado hasta el momento? Hemos contestado la pregunta, ¿qué es la salud mental? ¿Cómo sé que no tengo una buena salud mental y qué sentimientos y comportamientos se manifiestan en estos días en los cuales estoy aislado? Bien, Slendy, pero hágame un favor y nos contesta cómo manejar las emociones que ya hemos dicho, estas 5 emociones que se manifiestan, ¿cómo las manejamos? Porque si nos llegan, ¿qué hacemos con ellas? Claro, y que como les decía, es normal que lleguen y debemos prepararnos para ellas. Voy a hablar de 2 emociones principales, que es la tristeza y el enojo. Socialmente estas emociones se consideran malas, pero en realidad son parte del ser humano y les ayuda en este proceso adaptativo. Entonces el problema no es sentir la tristeza, el problema no es sentir la ira, sino no canalizarlas de manera adecuada. Primero que todo, para poder afrontar esas situaciones, yo debo darme el permiso de sentirlas. A veces cuando sentimos rabia queremos de una vez cambiar el chip, o cuando sentimos tristeza queremos quitarla inmediatamente porque nos da miedo que tenga repercusiones negativas sobre mi vida. Pero no, el ser humano debe permitirse llorar, el ser humano debe permitirse estar bravo. Entonces, bueno, una de las formas que podemos utilizar para canalizarlas puede ser, por ejemplo, es necesario que podamos hacer una catarsis o empecemos a expresar nuestros pensamientos y demás. Si una de las formas que pueden utilizar es a través de la escritura. Por ejemplo, yo puedo empezar a escribir, le puedo empezar a escribir una carta a Dios donde empieza a decir que tiene miedo, que tiene angustia, que siente que se va a morir, que tiene miedo que algún familiar se muera, entre otras.
O también puede utilizar el dibujo, a las personas que les gusta dibujar, empezar a expresar sus sentimientos de manera gráfica. Hay personas que también utilizan los poemas, las reflexiones, entre otras cosas. También les recomiendo que busquen a una persona de confianza con la cual usted pueda expresar lo que está viviendo y lo que está sintiendo. Esto es súper importante porque sobre todo en las mujeres que a veces necesitan hablar tanto, cuando uno habla siente paz y siente tranquilidad. Otra cosa es que si ustedes ven que persisten los pensamientos de tristeza, de desánimo y demás, es necesario que utilicemos una técnica que se llama la detección de pensamiento. ¿Qué es lo que hacemos en esta técnica? Bloquear los pensamientos negativos para cambiarlos por unos más adaptativos o que nos generen mayor bienestar. Por ejemplo, en algún tiempo yo sentía tristeza, entonces yo inmediatamente busqué un versículo que me ayudara a controlar los pensamientos que me llegaban. El versículo que utilicé fue el Salmo 116:7, donde dice: alma mía, ya puedes estar tranquila, que el Señor ha sido bueno contigo. Cuando yo meditaba en este versículo y lo meditaba y meditaba, todas las respuestas fisiológicas que podrían llegar, como la ansiedad, palpitaciones y demás, todo eso se iba regulando y yo podía tener tranquilidad. Eso es una. Y la otra opción que pueden utilizar para bloquear esos pensamientos es: si yo estoy acostada en mi cama y yo veo que están llegando esos pensamientos continuamente, pues entonces yo salgo y trato de compartir con una persona. Entonces, si yo estoy en la habitación, pues voy a salir a la sala, voy a tratar de compartir con alguna persona, de modo que me ayude a poder bloquear todos esos pensamientos que me van a traer consecuencias negativas sobre mi vida. También es súper importante que cuando se manifieste la ira, esta persona logre tener espacios a solas, en privado. Por ejemplo, resulta que tuvo un conflicto con su pareja y usted tiene mucha rabia y usted sabe que no puede salir a la calle, pues entonces utilice el baño, utilice la habitación de sus hijos, no sé, utilice cualquier lugar donde usted pueda estar solo y pueda poder tranquilizar su cuerpo. Otra cosa súper importante es la comunicación y la comprensión. ¿Por qué? Porque cada persona manifiesta las emociones de manera diferente o las canaliza de manera diferente. Por ejemplo, yo cuando estoy triste me encierro y solo quiero leer y me dedico un tiempo a leer y ya, se me pasa. Pero resulta que Robinson, por ejemplo, la manera de canalizar de él la tristeza, entonces él utiliza es el compartir con otras personas. Ahí ya se va a crear un conflicto, porque si estamos pasando una situación que por naturaleza puede generar tristeza y yo quiero estar sola, pero Robinson quiere compartir, yo podría pensar: es que Robinson no me entiende, él está invadiendo mi espacio. O Robinson podría decir: no, pues es que Lendy no quiere pasar tiempo conmigo. En fin, entonces tenemos que tener esa comprensión para poder darle los espacios a cada uno. Pero entonces ustedes dirán: ¿pero qué pasa? Yo tengo hijos, con hijos es muy difícil. Ahí también el trabajo en equipo. Por ejemplo, cuando yo quiero estar sola, yo ahorita estamos viviendo con mi sobrina y los niños siempre van a querer estar con nosotros. Entonces Robinson me ayuda con la niña, la entretiene, mientras yo tengo mis espacios a solas para poder recuperarme. Las personas que tienen muchos problemas con la ira, cuando se presenta la ira hay una tensión muscular, porque es que el cuerpo se prepara como para defenderse. Entonces a veces es muy difícil sacar esa tensión muscular. A veces las personas utilizan golpes para hacerlo, pero entonces un mecanismo que pueden utilizar y que es muy y le va a favorecer mucho a su vida es el ejercicio. Entonces en el momento que usted tenga la tensión muscular, no sé, colóquese a saltar, a hacer cunclillas, a realizar alguna actividad física, porque eso le va a ayudar a relajar los músculos y a canalizar toda esa tensión que está experimentando en el momento. Muy bien, y es interesante ver cómo todos somos muy diferentes, ¿no? Y decía algo, Lendy, muy importante, y es que todos organizamos nuestra vida, nuestros sentimientos, incluso los momentos de ira, de manera diferente, y es verdad, ¿no? Muy interesante. Bueno, volvemos a recordar que pueden hacernos sus preguntas. Por ejemplo, aquí hay una de Jorge Eliezer, y vamos a dejarla para el final, pero quiero mostrarla para que se den cuenta lo que estamos haciendo, ¿no? Jorge Eliezer dice: el miedo baja mis defensas. ¿Cómo puedo combatir este sentimiento? Excelente pregunta. Al final la vamos a contestar. Por ahora habíamos preparado algunas
y las vamos a seguir resolviendo. Entonces, así como Jorge lo ha hecho, también lo pueden hacer ustedes, hacer sus preguntas, al final las vamos a contestar. Bien, vamos a continuar con la siguiente pregunta, muy importante también. En estos días que estamos en casa, Slendy, con tanto tiempo, con tanto aislamiento, ¿qué actividades personales, muy del individuo, actividades personales puede hacer cada una de las personas que nos están viendo en este momento? Bueno, una de las actividades personales que podemos hacer para tener salud mental es el devocional. Entonces, generalmente en la psicología lo podríamos llamar meditación, pero entonces nosotros empezamos a meditar en Dios. ¿Qué es un devocional? ¿Qué podríamos hacer un devocional? En el devocional existe la posibilidad de que usted empiece a expresar sus sentimientos, sus temores a Dios. Entonces es un momento donde usted debe mostrarse con transparencia, o sea, lo mejor es que esté solo para que pueda sacar todo eso que está sintiendo. También la música genera un impacto positivo en el cerebro, siempre y cuando sea música que traiga mensajes positivos a mi vida. Entonces puede ser música cristiana, un mensaje de parte de Dios. En la Biblia hay muchos versículos donde animan nuestra alma y animan nuestro espíritu. Podríamos utilizar esos versículos en estos tiempos. Entonces, punto número clave es el devocional. ¿Por qué? Porque si yo estoy tranquilo, voy a poder estar tranquilo con los demás. De lo contrario, voy a estar pues lleno de ira, de preocupación, temores y demás. Otra cosa que pueden utilizar y que a la mayoría nos gusta es comer bien y dormir bien. Cuando nosotros dormimos bien, el cerebro empieza a producir una sustancia llamada serotonina. Esta sustancia nos ayuda a sentir placer y felicidad. Entonces, en estos tiempos es importante que lo hagamos y no es pecado. ¿Por qué? Porque Dios nos ha permitido, si Dios nos ha permitido tener quietud, es porque probablemente Dios quiere que lo hagamos. Otra cosa que es importante, bueno, y no a todos nos gusta, es el ejercicio. Pero el ejercicio es un medio o sea, cuando usted se sienta muy triste, haga alguna actividad que le permita ejercitar su cuerpo. ¿Por qué? Porque cuando nosotros ejercitamos nuestro cuerpo, en el cerebro también produce sustancias como la dopamina, que me ayuda a combatir la tristeza y la ira. Como les decía, escuchen música que les suba el ánimo. Por favor, eviten toda la música que sea triste y demás, porque esto, como les decía, la música ejerce un poder muy grande sobre el estado de ánimo. Hay que aprovechar estos tiempos que estamos viviendo para aprender algo nuevo. Cada uno tiene como un proyecto personal, ¿cierto? Y a veces en medio de las rutinas, de los hijos, el trabajo y demás, esas cositas las vamos dejando a un lado. Entonces es un momento de volver a retomar y decir, por ejemplo, yo quiero aprender a maquillarme, yo quiero aprender a cocinar, quiero aprender a tocar un instrumento, quiero aprender un nuevo idioma, no sé, cada uno tiene un proyecto personal y es importante que en este momento lo desarrolle y eso le va a traer bienestar y felicidad a su vida. También es bueno que distraigamos nuestro cerebro. ¿Por qué? Porque en medio de tanta quietud puede que sea un campo para esos malos pensamientos o pensamientos que me lleven a la tristeza. Entonces podemos ver películas, leer un libro. Por favor, evitar las películas que estén relacionadas con el virus y las pandemias, porque eso lo que va a hacer es que nuestro cuerpo se altere. También aproveche para llamar a sus familiares. ¿Hace cuánto no hemos llamado a nuestros padres, a algún hermano, a alguna hermana? ¿Por qué? Porque estamos muy ocupados. Entonces hay que aprovechar estos tiempos de quietud para ir alimentando nuestras relaciones sociales. Y también se recomienda que en las noches haga una lista en la cual usted pueda escribir las razones por las que puede agradecerle a Dios. Entonces, que hoy, por ejemplo, entonces hace una listica, hoy le puedo agradecer a Dios, primero que tengo la salud, segundo tuve alimento, tercero tuve un hogar, cuarto pude compartir con mi familia. Entonces ahí solamente tengo 4 razones para agradecerle a Dios y eso me va a permitir que yo le encuentre sentido a este tiempo de tanta quietud. ¡Wow! ¡Qué excelente! Creo que la que más nos gustó es dormir bien y comer bien. Esa nos llegó al alma, nos llegó al corazón. Pero mira qué interesante pensar que Dios nos ha dado estos tiempos de estar en familia,
de aislarnos para hacer cosas que uno dice por el trabajo no puedo hacer. Por ejemplo, el tema de llamar a un familiar, uno corre para acá, uno va para allá. A veces la familia le escribe a uno y le dice, venga, pero usted, ¿qué? ¿Se perdió? No, es que estoy muy ocupado, el trabajo, usted sabe, toca producir. Dios nos coloca una especie de freno y nos da esas bonitas oportunidades muy interesantes. Entonces, vea cómo estamos aprendiendo. Bueno, eso hablando de actividades personales, interesante lo del devocional, hacer ejercicio, etcétera, pero resulta que estamos compartiendo con la familia, no es uno el que vive solo, sino que están los hijos, está la esposa, por ahí vive de pronto el abuelo, más personas en casa, la sobrina tenemos acá en casa. ¿Qué hacer con ellos? ¿Qué hacer con el resto de familia? ¿Qué actividades usted nos puede aconsejar que hagamos ya a nivel grupal? Bueno, hay que tener en cuenta que a veces entre tantas actividades y todo eso hemos olvidado a la familia y nos hemos olvidado de los roles que tienen los padres, los hijos y demás. Yo creo que es un tiempo de reestructurarnos acerca del concepto que tenemos de familia y también en la cuestión de los roles. Entonces, por ejemplo, una de las claves súper importantes en este periodo es trabajar en equipo y que nuestros padres vuelvan a tener ese papel de liderazgo. También es hora de cambiar reglas y hábitos. Por ejemplo, es muy recomendado que en esta época pues, de tanta quietud se establezca cronograma de actividades. Por ejemplo, podemos decir que de 8 a 9 voy a hacer un devocional familiar, de 9 a 12 voy a hacer el aseo con mi familia. Debemos involucrarnos todos en el aseo de la casa. De 12 a 2 vamos a preparar el almuerzo, de 2 a 4 vamos a dormir, de 4 a 6 o a 7 voy a preparar la comida, luego voy a ver a Robinson en sus enseñanzas. También podemos, digamos, de 9 a 10, no sé, a la hora que cada persona se acueste vamos a realizar un juego de mesa. Entonces, este tipo de rutinas o este tipo de estructuras me van a permitir que yo me sienta ocupado y que asimismo realice actividades que me causen placer. Dentro de los juegos de mesa que pueden utilizar, algunos dirán, no, pero es que yo no tengo uno, yo no tengo ajedrez, yo no tengo, bueno, la cantidad de juegos de mesa que haya, pueden utilizar otros más sencillos como jugar a Stop, que días nosotros jugamos Stop, un juego de ortografía, también adivinar palabras, adivinar dibujos. Debemos ser muy creativos en este tiempo y además en internet se encuentra muchas actividades que podemos emplear dentro de nuestros hogares. También pueden cocinar juntos, hacer manualidades, eso es algo muy bonito y que le va a ayudar en la motricidad de sus hijos. También ahora que los papás tienen actividades escolares con los hijos, entonces también aprovechen para que todos se puedan involucrar y asimismo también se crean espacios para compartir. Qué bueno, y esto nos lleva a pensar que tenemos que trabajar unidos, trabajar en grupo, en familia, y también la idea es que no nos vayamos entonces a encerrar cada uno en nuestras cosas, ¿no? Porque estos aparatos los llevan a uno a meterse ahí de cabeza y mire el chat y mire esto y se nos van los días de cuarentena y ni siquiera compartimos con nuestra familia, ni siquiera compartimos con los que tanto amamos. Qué interesante. Bien, preguntas, vayan escribiendo preguntas, no he visto sino una pregunta, ustedes... Mi psicóloga está contestando seguramente todo el tiempo porque no han hecho más preguntas. Bien, bienvenidos a todos los que se están uniendo a la transmisión. Este es un programa especial que hicimos con mi esposa hoy, aprovechando que tengo psicóloga en casa. Entonces dijimos, no, hagamos un programa para la gente, brindemos asesoría psicológica y yo creo que más adelante podremos hacer más programas así. Ustedes nos pueden enviar sus sugerencias, decirnos, mire, a mí me parece que el tema de la depresión está muy fuerte por estos días, nos pueden dar una charla en cuanto a eso, sugiéranos ahí por la página, los de la iglesia por el grupo de WhatsApp, que estamos para servirle. Créanme que nuestra alegría es poderle servir. Hemos preparado esto con mucho cariño, con mucho amor. Pero bueno, vamos a seguir. Slendy, ¿qué no hacer estos días? ¿Qué evitar a toda costa en estos días? Bueno, una de las cosas que hay que evitar y que yo creo que la mayoría de personas hemos caído en eso es la obsesión por las redes sociales. Como ahorita hay tanta información,
de todo esto del coronavirus y demás, nosotros queremos estar 100% informados. Entonces nos levantamos y lo primero que hacemos es ver las noticias. En todo momento estamos viendo la página del Ministerio de Salud para ver si hay casos reportados. Bueno, y nos obsesionamos en todo momento buscando información de este tipo, pero se recomienda dejar de hacerlo. Ojalá lo puedan hacer una vez al día, y eso para no estar desinformado, pero porque al acceder a tanta información en todo momento hace que se desarrolle pensamientos negativos que me llevan al temor, a la desesperanza y demás. También es importante que eviten tomar un aislamiento permanente. Por ejemplo, estoy sintiendo tristeza, una cosa es que lo haga temporal, un momentico para yo reflexionar, para canalizarla correctamente. Otra cosa que dure 4, 5, 6 días sin querer hablar con ninguna persona. Esto no es recomendado porque, como les mencionaba, en medio de la quietud pueden llegar pensamientos que afectan nuestro estado de ánimo. También deben evitar al máximo las personas que hablan negativamente. Por ejemplo, yo no puedo llamar a mi amiga que siempre está hablando catastróficamente, que solamente está hablando del coronavirus, que está diciendo que nos vamos a morir, que ya vamos a quebrar todos económicamente. No, porque esas palabras van a repercutir significativamente en mi estado de ánimo y en mi salud mental. También, como les decía, hay que evitar la música, programas o películas que me recuerden lo que es el virus, las pandemias y demás. Y también debemos evitar meternos en cuevas. ¿En cuáles cuevas? El celular. ¿Por qué? Porque no estamos afrontando la realidad, no estamos haciendo nuestro proceso adaptativo, sino que nos estamos escondiendo, y eso tarde o temprano trae repercusiones en su salud mental. Qué interesante, ¿no? Evitemos todas estas cosas que son bien complicadas y que nos llegan a afectar. Bien, por acá estoy viendo otra pregunta. El tema de la cuarentena le afecta mucho a las personas claustrofóbicas. Ahora vamos a responder esa pregunta, pero ya está planteada por Karen, importante. Y Maricuille dice, ¿y los que son perezosos? Ahorita les contestamos también esa interesante pregunta. Bueno, muy bien. De nuestras preguntas nos queda una muy importante, demasiado importante para mí. ¿Cómo fomentar, Lendy, en estos tiempos el diálogo entre la familia? Bueno, como les mencionaba anteriormente, en medio de tantas rutinas y demás, a veces se nos ha olvidado las personas con las cuales vivimos. Por ejemplo, el papá que tenía a su hijo pequeño, pero en medio de tanto trabajo, pues se ha perdido parte de su crecimiento, y resulta que ahora que estamos todos encerrados se da cuenta de que ya no es un niño, sino que es un adolescente. ¿Y ahora qué voy a hacer? O por ejemplo, el esposo o la esposa que ha estado trabajando por fuera y demás, y ahora se encuentra con su pareja y parece que viviera con un desconocido. Entonces yo creo que es tiempo de dejar ese egoísmo con el cual vivimos día a día y salir a conocer a nuestros hijos, salir a conocer a nuestra pareja, y eso va a demandar un sacrificio. No deberíamos decir sacrificio, pero puede que en nosotros sea un sacrificio. ¿Por qué? Porque si yo no conozco a mis hijos, si yo no conozco a mi pareja, pues ¿de qué voy a hablar con ellos? Entonces debo saber qué es lo que les gusta, a los jóvenes qué es lo que ahorita están viendo, cuáles son sus temas preferidos. Por ejemplo, si a Robinson le gusta el fútbol, yo primero que todo debo conocer que a él le gusta el fútbol. Segundo, a mí no me gusta, pero yo, porque lo amo, debo disponer mi oído a escucharlo, a hacerle comentarios o aprender. Es el momento que aprendamos cosas nuevas, así no nos guste. Y así mismo ocurre con el hombre. Si la mujer aprendió una nueva receta y está súper feliz, o leyó algo en un libro, un conocimiento que adquirió y quiere compartirlo, pues el hombre también debe disponer su oído para escucharnos, y así mismo se van a crear esos ambientes donde conversación y de interacción. También hay que aislarse de los celulares. O sea, yo creo que hay que establecer tiempos, ¿no? Por ejemplo, de 2 a 5 de la tarde nadie va a tener celular, porque eso hace que nos esforcemos a crear conversaciones con las personas que están a nuestro alrededor. También es importante hacer actividades juntos, como les mencionaba anteriormente, cocinar, juegos de mesa, en fin. También
en este tiempo no estamos para competir. A veces dentro de los hogares hay una competencia con el hombre y la mujer o hasta los hijos, entonces ¿quién tiene la razón? Yo creo que ha llegado el momento también de reestructurar eso y en vez de crear esa competencia hay que empezar a ayudarnos mutuamente. Entonces, por ejemplo, si yo tengo a Robinson y yo a Robinson siempre le estoy recalcando todo lo negativo, es que usted es desordenado, usted me deja los zapatos ahí, es que usted es un hombre perezoso, es que usted hace las cosas mal, ¿usted cree que Robinson quisiera compartir tiempo conmigo? No. Si Robinson empezara a decirme, es que usted es bruta, es que usted es aburrida, usted no sirve para nada, ¿ustedes creen que Robinson quisiera compartir tiempo conmigo? No. Igualmente con nuestros hijos, y yo en todo momento le estoy diciendo a mis hijos, es que ustedes son canzones, inquietos, ya quédense quietos, y todo ese tipo de cosas. ¿Ustedes creen que nuestros hijos van a querer pasar tiempo con nosotros? No. Entonces es necesario que cambiemos también nuestra manera de hablar para evitar que se crean distancias entre nosotros. También es importante, como en este momento es muy normal que aparezca la ira, es importante que tratemos de tener una voz suave y no alzar mucho la voz. Y eso nos cuesta mucho a los santanderianos, pero hay que hacerlo. Porque en medio de que todos están susceptibles, eso se pueda crear un efecto dominó. Entonces yo grito, resulta que Robinson me termina también gritando a mí y posteriormente lo pasamos, pues en este caso sería mi sobrina, entonces se crearía un caos porque todas las personas estarían gritando. Y también otra actividad súper importante es que oren como familia. Cuando nosotros nos sentamos a orar y cada uno empieza a expresar lo que siente y le presenta esa petición delante de Dios, pues ahí ya se están creando escenarios de interacción. Uy, qué interesante, ¿no? Y el diálogo creo que es fundamental por estos días, depende mucho de cada uno, ¿cierto? Sí. De la actitud, porque si el papá le pone todas las ganas y el hijo no le pone ganas, pues es como complicado, ¿cierto? Por acá hay preguntas.